Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para lo que les tengo preparado. Hoy vamos a hablar de algo, bueno, digamos que es algo que me impactó, me dejó sin palabras y estoy segura de que también los va a impactar a ustedes. Se trata de una noticia sobre un amigo mío. Sí, un amigo. Y no es cualquier noticia, es de esas que te hacen replantearte muchas cosas. Así que prepárense, acomódense porque esto va a ser intenso. Pero antes de empezar, como siempre les digo, si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente, siempre pensando en traerles temas interesantes, entretenidos y, a veces, como hoy, un poco impactantes. Así que suscríbanse. Ahora sí, vamos al tema de hoy. Verán, tengo un amigo, llamémoslo Ricardo. Ricardo es una persona que conozco desde hace años, desde la universidad para ser exactos. Siempre fue alguien muy, no sé cómo describirlo exactamente, pero digamos que siempre fue alguien que tenía las cosas muy claras. Sabía lo que quería, cómo lo iba a conseguir y no se andaba con rodeos. Un tipo directo, trabajador con un gran sentido del humor, pero sobre todo, alguien muy responsable. Siempre lo he admirado por eso. Siempre fue el amigo que organizaba los viajes, el que se encargaba de que todos llegaran a tiempo, el que se preocupaba por los detalles. Un amigo leal, de esos que valen oro. Era el tipo que te recordaba el cumpleaños, que te ayudaba a mudarte, que siempre estaba ahí cuando lo necesitabas. Pues bien, hace unas semanas, recibí una llamada suya. Normalmente nos comunicamos por mensajes, así que una llamada me extrañó. Contesté y su voz sonaba diferente. No sé si preocupado, nervioso o una mezcla de ambos. Me dijo que necesitaba verme, que tenía algo importante que contarme. Imaginen mi reacción. ¿Qué podía ser tan importante como para sonar así? Nos reunimos al día siguiente en un café que solíamos frecuentar en la universidad. Lo noté más delgado, con ojeras y una expresión que nunca le había visto. Estaba visiblemente tenso. Empezamos a hablar de cosas triviales, del trabajo, de cómo nos iba, intentando romper el hielo. Pero la tensión seguía palpable. Finalmente, después de varios minutos de charla superficial, tomó aire y me dijo: tengo que contarte algo importante, algo que te va a sorprender. Yo ya me imaginaba lo peor. Pensé que se iba a mudar, que había perdido su trabajo, incluso llegué a pensar que tenía algún problema de salud. Pero lo que me dijo a continuación superó todas mis expectativas. Me dijo que había estado acumulando desechos. Sí, desechos. Basura, para que me entiendan. Al principio no entendí nada. ¿Ricardo? ¿Acumulando basura? No parecía tener ningún sentido. Él, que siempre fue tan organizado, tan pulcro, tan impecable en todo lo que hacía. ¿Cómo era posible? Le pregunté si se sentía bien, si necesitaba ayuda. Pensé que estaba bromeando, pero su mirada seria me indicó que esto era real. No había rastro de la sonrisa socarrona que siempre tenía. Sus ojos estaban hundidos, llenos de vergüenza y desesperación. Empezó a explicarme. Me dijo que todo comenzó hace unos meses, después de un evento traumático en su vida. No quiero entrar en detalles para respetar su privacidad, pero digamos que fue algo que lo marcó profundamente. Algo que lo desestabilizó por completo. Algo que le quitó el suelo bajo sus pies. A partir de ese momento, empezó a sentir una necesidad compulsiva de guardar cosas. Al principio eran cosas pequeñas e insignificantes, un folleto, una caja vacía, un ticket de compra. Pero con el tiempo la cantidad de objetos fue aumentando hasta convertirse en basura. Literalmente basura. Periódicos viejos, envases de comida, botellas de plástico, ropa que ya no usaba, todo iba a parar a su casa. Me contó que intentó detenerse, que era consciente de que lo que estaba haciendo no era normal, pero no podía evitarlo. Sentía una ansiedad terrible si intentaba deshacerse de algo. Era como si estuviera perdiendo una parte de sí mismo. Una parte valiosa. Como si esos objetos, por insignificantes que fueran, representaran algo importante para él. Algo que no podía dejar ir. Su casa se había convertido en un auténtico basurero. Apenas podía moverse dentro de ella.
Las montañas de objetos inservibles le impedían caminar libremente, sentarse en una silla, abrir una ventana. La luz del sol apenas lograba filtrarse entre la maraña de cosas. El aire olía a humedad y descomposición. Y lo peor de todo es que lo mantenía en secreto. No se lo había contado a nadie, ni siquiera a su familia. Yo era la primera persona en saberlo. Se había aislado por completo. Ya no salía con sus amigos, ni siquiera respondía a los mensajes de su familia. Su mundo se había reducido a las 4 paredes de su casa, rodeado de basura. Me dijo que estaba avergonzado, que se sentía culpable por no poder controlar su impulso. Que sabía que necesitaba ayuda, pero no sabía a quién acudir. Por eso me había llamado. Necesitaba desahogarse, contarle a alguien lo que estaba pasando. Necesitaba que alguien lo entendiera. No esperaba que lo juzgara. Solo quería que lo escuchara. Que supiera que estaba ahí. Escucharlo fue devastador. Ver a mi amigo, a ese amigo fuerte, responsable y organizado, completamente derrumbado por este problema. Fue muy duro. No sabía qué decirle. Estaba en shock. Me sentía impotente. ¿Cómo podía ayudarlo? ¿Cómo podía sacarlo de ese pozo oscuro en el que se había metido? Pero lo primero que hice fue abrazarlo. Necesitaba saber que no estaba solo, que yo estaba ahí para apoyarlo. Un abrazo largo, silencioso, que transmitiera más que 1000 palabras. Un abrazo que le dijera, estoy aquí para ti, pase lo que pase. Después de ese abrazo, empezamos a hablar de soluciones. Le dije que lo más importante era buscar ayuda profesional. Que esto era un problema de salud mental y que necesitaba la ayuda de un terapeuta para superarlo. Le recomendé a algunos especialistas que conocía y lo animé a pedir una cita lo antes posible. Le expliqué que la acumulación compulsiva es un trastorno que se puede tratar y que, con la ayuda adecuada, podía recuperar el control de su vida. También le propuse ayudarlo a limpiar su casa. Le dije que no tenía que pasar por esto solo. Que podíamos hacerlo juntos, poco a poco, sin presionarlo. Que lo importante era dar el primer paso. Le ofrecí mi tiempo, mi energía y mi paciencia. Le dije que no lo iba a juzgar, que no lo iba a criticar, que solo quería ayudarlo a salir de esa situación. Afortunadamente, Ricardo aceptó mi ayuda. Empezamos a limpiar su casa al día siguiente. Fue un proceso largo y difícil, tanto física como emocionalmente. Tuvimos que tirar muchísimas cosas. Montañas de basura que llenaban bolsas y bolsas. Hubo momentos en los que Ricardo se derrumbaba y teníamos que parar. Se ponía a llorar al ver cómo tirábamos objetos que aparentemente no tenían ningún valor. Pero para él cada objeto representaba un recuerdo, una emoción, una parte de su vida. En esos momentos lo abrazaba y le decía que todo iba a estar bien, que íbamos a superar esto juntos. Pero poco a poco fuimos avanzando. Cada bolsa de basura que sacábamos de su casa era una victoria. Cada espacio que despejábamos era un paso hacia la recuperación. Al mismo tiempo empezó a ir a terapia. Le costó al principio, pero con el tiempo fue abriéndose y confiando en su terapeuta. Empezó a entender por qué había desarrollado este problema y a aprender herramientas para controlarlo. Descubrió que la acumulación compulsiva era una forma de lidiar con el trauma que había sufrido. Una forma de llenar un vacío emocional. Una forma de sentirse seguro y protegido. La terapia lo ayudó a procesar sus emociones, a enfrentar sus miedos y a desarrollar estrategias para manejar su ansiedad. No les voy a mentir, el camino ha sido largo y aún queda mucho por recorrer. Pero Ricardo está mucho mejor. Su casa está más limpia, su mente está más clara y su espíritu está más fuerte. Está aprendiendo a lidiar con su ansiedad y a controlar su impulso de acumular cosas. Está recuperando su vida. Ha vuelto a salir con sus amigos, ha retomado sus hobbies y ha empezado a construir un futuro más feliz. Esta experiencia me ha enseñado muchas cosas. Primero, que las apariencias engañan. Que incluso las personas que parecen tenerlo todo bajo control pueden estar lidiando con problemas muy serios. Segundo, que la salud mental es igual de importante que la salud física. Y tercero, que la amistad verdadera se demuestra en los momentos difíciles. Que un amigo de verdad es aquel que está ahí para ti cuando más lo necesitas, sin importar lo que pase.
Creo que es importante hablar de estos temas, visibilizar los problemas de salud mental y romper con el estigma que los rodea. Porque todos podemos pasar por momentos difíciles y todos necesitamos ayuda en algún momento. Y no hay nada de malo en pedir ayuda. Al contrario, es un acto de valentía. Reconocer que necesitas ayuda es el primer paso para superar cualquier problema. Así que si estás pasando por un momento difícil, no te avergüences de pedir ayuda. Habla con alguien de confianza, busca ayuda profesional. No tienes que pasar por esto solo. Y recuerda que siempre hay esperanza. Siempre hay una luz al final del túnel. Siempre hay una salida. Y si conoces a alguien que esté pasando por un momento difícil, ofrece tu apoyo. Escucha sin juzgar, muestra empatía y anima a la persona a buscar ayuda. A veces, un simple gesto de apoyo puede hacer la diferencia. Una llamada, un mensaje, un abrazo. Un pequeño acto de bondad puede tener un impacto enorme en la vida de alguien. En resumen, la impactante noticia sobre mi amigo Ricardo me ha hecho reflexionar sobre la importancia de la salud mental, la necesidad de romper estigmas y el valor de la amistad en los momentos difíciles. Su problema de acumulación, aunque sorprendente, me demostró que nadie está exento de enfrentar desafíos emocionales y que pedir ayuda es un acto de valentía. Me enseñó que la amistad es un faro en la oscuridad, una mano que te sostiene cuando estás a punto de caer. Y me recordó que la salud mental es un tesoro que debemos cuidar y proteger. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado, les haya hecho reflexionar y les haya servido de algo. Gracias por verme, por escucharme y por estar siempre ahí. Si este vídeo les ha gustado, déjenme un like y compártanlo con sus amigos. Y déjenme en los comentarios qué opinan sobre este tema, si han pasado por algo similar o si conocen a alguien que lo haya pasado. Me interesa mucho saber sus opiniones. Y como siempre los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente y siempre estoy pensando en traerles temas interesantes y entretenidos. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.